Las guerras napoleónicas. La Revolución Francesa y la independencia de Estados Unidos hizo que las monarquías europeas se aliaran para oponerse a la formación de gobiernos liberales. Las potencias europeas, principalmente Gran Bretaña, Prusia y Austria, establecieron alianzas contra Francia con el fin de detener el avance de la Revolución Francesa. Los franceses se defendieron fortaleciendo su ejército y pusieron campañas militares en territorios de Prusia, Italia, Egipto y Austria. Napoleón Bonaparte comenzó a ubicar campañas militares en muchos lugares con el fin de irse expandiendo. Tenía planeado invadir Gran Bretaña e ir a expediciones a la India, el Pacífico Sur y el Caribe. Sus planes no funcionaron, ya que fueron derrotados por los franceses en Trafalgar. Entonces, Napoleón decidió concretar su expansión en el resto de Europa. Su estrategia para lograr esto fue hacer un bloqueo continental en 1806, para así evitar la intervención de los ingleses en el continente. Esta estrategia logró que Napoleón tuviera bajo su dominio algunos territorios de Italia, Prusia y Austria. Napoleón estableció también monarquías en esos territorios, los cuales estaban dirigidos por personas a las que les tenía confianza, entre ellos varios de sus familiares. El ejército francés sufrió varias derrotas en 1813, y en los siguientes años las monarquías europeas recuperaron su poder y fueron restauradas. La invasión napoleónica a la península ibérica y el quiebre de la monarquía española. En el año de 1808, Napoleón y sus tropas invadieron el territorio español. Fernando VII, rey de España, fue obligado a renunciar y José Bonaparte, hermano de Napoleón, tomó su lugar en el trono. El pueblo español organizó la resistencia. Algunas provincias hicieron juntas para dirigir una lucha independista y defender las ideas liberales, los derechos de los ciudadanos, así como la voluntad popular. El pueblo español también organizó y convocó al Consejo Legislativo y organizaron elecciones. En estas elecciones participaron tanto los súbditos de los españoles como los de las colonias de ultramar. Las Cortes, o sea el Consejo Legislativo, se reunió en Cádiz y proclamó en 1812 una constitución liberal, la cual estableció la monarquía constitucional y la libertad de comercio e imprenta. Un año después, en 1813, el pueblo español, con la ayuda de Gran Bretaña, logró derrotar al ejército de Napoleón, y el rey Fernando VII volvió al trono jurando respetar la Constitución, y aunque rompió su juramento aboliéndola, en 1820 el pueblo se levantó en armas en una revolución liberal, y obligaron nuevamente al rey a respetar la Constitución. Las independencias americanas y las dificultades para su consolidación. Para fines del siglo XVIII, el enojo de las colonias iberoamericanas había crecido mucho por la causa del aumento de impuestos, entre otras cosas. Se estaban formando juntas con pensamientos liberales en todo el mundo. En territorios como Nueva España y el Alto Perú, ahora Bolivia, las burocracias lograron someter las juntas con rapidez. Sin embargo, en lugares como Río de la Plata, Quito, Nueva Granada, Chile y Caracas, las juntas se fortalecieron y formaron gobiernos autónomos. En 1810, en Nueva España, cuando se quiso suspender violentamente la Junta, sucedió el levantamiento en armas de Miguel Hidalgo. En 1811, la Junta en Caracas declaró su independencia. Santa Fe y otras ciudades de Nueva Granada, así como Chile, lograron construir gobiernos autónomos. Cuando Fernando VII regresó al trono, se lograron reunir recursos para poder combatir a los gobiernos que surgieran de las juntas. Perú fue una fortaleza de las fuerzas del Imperio Español, ya que era ahí donde se organizaban para poder someter a los gobiernos autónomos que había en América del Sur. El Imperio Español actuó con violencia contra los autonomistas, asesinándolos o quitándoles sus propiedades. Simón Bolívar, activista autónomo, logró escapar y huyó al exilio, donde se dedicó a organizar expediciones militares con fines independistas. En 1817, en el Virreinato de Río de Plata, las juntas de algunas provincias se reunieron en Tucumán y declararon la independencia de las Provincias Unidas del Sur. Sin embargo, para poder asegurar sus independencias, tenían que derrocar el control del virreinato de las provincias del Alto Perú. En 1816, Simón Bolívar desembarcaba en Venezuela y tras varios tropiezos logró emprender una campaña militar que liberó a Nueva Granada y Quito, y así se unieron en 1819 a la República de Colombia. En 1821, las colonias que estaban en la región de Centroamérica lograron su libertad y declararon su independencia en 1821 junto con México. En 1824, Simón Bolívar y San Martín consiguieron liberar el Virreinato de Perú y Alto Perú del control español. Tras todas esas luchas, casi todas las colonias hispanoamericanas lograron su independencia. Cuba y Puerto Rico fueron los únicos que quedaron sometidos al poder de la colonia española.
la Santa Alianza, la Europa de la Restauración y las revoluciones de 1848. Al finalizar la derrota de Napoleón, las monarquías europeas estaban decididas a restaurar su poder. Se juntaron en el Congreso de Viena los representantes de Gran Bretaña, Austria, Prusia y Rusia, y decidieron que Francia debía reconquistar y restaurar su poder en los territorios que Napoleón había adquirido. Gran Bretaña y Rusia se vieron beneficiados cuando el Congreso de Viena se pronunció por un nuevo reparto del mundo, ya que Gran Bretaña obtuvo partes importantes en las rutas del comercio ultramarino y Rusia se apoderó de la mayor parte de Polonia. Tiempo después se formó la Santa Alianza, la cual tenía el propósito de mantener el equilibrio entre las potencias e impedir nuevas revoluciones. Rusia, Austria, Prusia y España formaban parte de la alianza. La Santa Alianza tenía pensamiento conservador, que argumentaba que la propiedad privada, la familia, el sistema de privilegios, la división social jerarquizada en estamentos y la Iglesia eran componentes indispensables del legado divino que toda autoridad tenía la obligación de proteger. Esta alianza tuvo muchos problemas para mantenerse en pie. Gran Bretaña pronto abandonó los principios, ya que se oponían a la libertad de comercio y al desarrollo industrial. Las monarquías poco a poco tuvieron que adoptar varios principios de la corte liberal. En 1848, en Alemania, Francia, Austria, Prusia, Honduras e Italia, emergieron movimientos revolucionarios. Los grupos revolucionarios no solo exigían el establecimiento de regímenes democráticos, sino que también querían y exigían el reconocimiento de los derechos de los trabajadores. Aunque estas revueltas fueron reprimidas, los gobiernos se vieron obligados a aplicar varias reformas liberales. Expansionismo europeo, África y Asia. De 1750 a 1850, todas las revoluciones políticas que se dieron en América y Europa tuvieron repercusiones en todo el mundo. Gracias a las ventajas que tenía Europa sobre los imperios en Asia, en el campo militar y en el desarrollo de la industria, así como el debilitamiento de España, Portugal y Turquía, la expansión de Gran Bretaña, Francia y Rusia en Asia y África fue posible. El objetivo de expansión fue para instaurar gobiernos y colonizar territorios. Durante los 100 años que van de 1750 a 1850, Gran Bretaña se volvió la principal potencia marítima. Obtuvo puestos estratégicos en lugares como Malta y El Cabo, y gracias a esto los británicos tuvieron la oportunidad de afianzar sus rutas comerciales en África y Asia. Gran Bretaña emprendió varios viajes en Oceanía e incorporó Australia y Nueva Zelanda al comercio de ultramar. Entre 1750 y 1860, los británicos conquistaron la India y la incorporaron a la corona británica. Entre 1839 y 1843, Gran Bretaña, apoyada por Francia, tuvo la primera guerra de opio en contra de China. La derrota de China dio la posibilidad a los europeos de comerciar en puertos que anteriormente habían estado cerrados, y también pudieron comenzar a internarse en territorio chino. En 1807, el gobierno de Gran Bretaña prohibió a sus embarcaciones la venta de esclavos. Entonces, los británicos se dedicaron a instaurar un gobierno colonista, a conquistar el oro y al establecimiento de campos de explotación de aceite vegetal en distintas regiones de África.